¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Aquí arranca nuestro programa de hoy, viernes, en el que nuevamente les proponemos temas muy variados, aunque algunos tienen cosas en común. En el primer bloque abriremos nuestro tiempo dedicado a la psicología. Lo haremos de la mano de nuestro experto Fernando Pérez del Río, que viene con una experta para hablar del vacío. Después les damos más detalles porque es un tema que queremos tratar con mimo. Hablaremos también de los 30 años de trayectoria que cumple Proyecto Hombre Fundación Candeal. Y lo que queremos es no solo felicitarles por estos 30 años y por el trabajo realizado, sino que eso nos sirva para hacer un repaso de cómo ha sido el cambio social, psicológico, incluso del propio entorno del barrio, de la ciudad en el que se ha desarrollado este periodo de tiempo desde la mirada y el trabajo de Proyecto Hombre. Además vamos a hablar de libros, de dos libros muy diferentes. Por un lado, saludaremos a la científica, la divulgadora científica Bárbara de Aymerich, a quien seguramente ustedes conocen porque es la directora de Espiciencia y es una gran divulgadora que ha volcado todo ese conocimiento científico y su trabajo con los niños en un libro en el que nos enseña a hacer experimentos en casa, en el cole, para aprender de una forma divertida, para disfrutar mucho con la ciencia. Ese va a ser nuestro primer libro. El segundo, un libro de recetas que ha editado la Asociación de Amas de Casa La Bretonera de Belorado, con el objetivo de preservar esas recetas que ellas continúan realizando en sus casas, pero que a lo mejor las generaciones jóvenes todavía no hemos puesto en práctica. Bueno, pues lo vamos a hacer gracias a su libro. Nos ocuparemos también, como siempre hacemos los viernes en Fila 8, de la actualidad cultural. Cada vez sumamos más citas, cada vez las restricciones son un poco más pequeñas y eso nos permite disfrutar de más citas culturales, teatrales, musicales. Estaremos también dándonos un baño de bosque. ¿Saben lo que es eso? Pues además de ser un ejercicio muy entretenido, muy oxigenante, puede ser terapéutico. Nos lo va a contar Noelia Ordóñez dentro de un ratito. Y además vamos a estar en directo con mi compañero Juan Abril en el estadio del Plantío, los momentos previos del partido de la Liga LEB Oro que enfrenta al Tizona Universidad de Burgos con el Real Canoe. Juan ya saben que nos hace siempre la previa del partido, un partido que sí tendrá público por fin en la cancha con las restricciones de aforo correspondientes, pero que como es tan pequeño ese aforo, además podrán seguir en directo aquí en la 8 Burgos. Pues esto es lo que les vamos a ofrecer desde ahora y hasta las 6, en directo aquí en la tele, en la 8 Burgos. También a través de nuestra página web, www.cyltv.es. Y a partir de las 6 pues pueden vernos en nuestros perfiles de redes sociales o en las redifusiones que realizamos por la noche, el fin de semana, cuando quieran. Vamos a empezar hablando de psicología, abriendo nuestro tiempo dedicado a la psicología. Saludamos a nuestro experto, el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Oye, Fernando, te has traído refuerzos, podríamos decir, porque vamos a abordar un tema, yo creo que interesantísimo, y es uno de esos grandes temas, ¿no? En general de cualquier momento que queremos abordar con mucho rigor, pero sobre todo entendiéndolo bien, así que ahí llegan esa es la parte de los refuerzos. Saludamos a nuestra invitada Silvia Rodríguez, es trabajadora social. Buenas tardes, Silvia, Hola, bienvenida. Y nos va a ayudar a entender el tema de hoy. Cuando hablo del vacío, seguramente nuestros espectadores están pensando el vacío existencial, porque llega siempre como con apellido, ¿verdad, Fernando? Nosotros lo vamos a quitar porque hay un vacío existencial, pero hay más vacíos. Cuando los que están viendo la tele, yo misma, pensamos en el vacío, ¿estamos pensando en lo que debemos, en el concepto que queréis transmitir? Sí, mira, yo ya desde el inicio lo has explicado bien, porque es difícil de explicar, Sí. es difícil de entender y es difícil y hasta a veces de reconocer en uno mismo, ¿no? No tenemos mucha cultura de las emociones, ¿no? El vacío quiere decir que es algo tremendamente complejo y sería como una especie de conjunto de emociones más bien negativas para nuestra cultura, porque en otras culturas el vacío no está mal visto. Esto es un punto muy importante, ¿no?
y después ese conjunto de emociones, de esa amalgama, puede crecer en momentos de nuestra vida, o sea, se puede desarrollar en momentos, por ejemplo, en los duelos, en la muerte, ¿no? En determinados momentos de la vida. Aunque el vacío es algo tan especial que uno cuando lo tiene todo también puede sentir vacío, ¿no? Que es el emperador severo, que a mí me dice, lo tuve todo y no tengo mucho sentido, esto no vale la pena, ¿no? Entonces genera una serie de síntomas y signos, ¿no? Pues, desánimo, tristeza, te sientes mal, te sientes cuando tienes esa sensación de vacío, ¿no? Y todo ese conjunto de signos, al final, lo más característico es que la pérdida del sentido, ¿no? Que es un poco, lo podemos enlazar con lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Esa pérdida de sentido general. Cuando dices que en otras culturas tiene otro sentido, me he parado a pensar en la siguiente pregunta que os iba a plantear. Silvia, ¿el vacío es algo inherente al ser humano? ¿Es algo creado por el sujeto? Si no tiene el mismo significado en todas las culturas, no sé si es algo que tenemos latente o no. Sí, es complicado porque el vacío se ha escrito muchísimo sobre él, es un tema que gusta y además cada uno le da como una interpretación, ¿no? Mi forma de verlo es que si entendemos el vacío como una especie de mecanismo que tiene el ser humano, que además es como que se activa como un resorte y esto intenta como interpelar a la individualidad, ¿no? Al sujeto, a lo que soy yo mismo, más allá de todo lo que he creado. Entonces, esto es muy interesante porque en términos de Sartre, él lo describe como una náusea, una arcada vital. Entonces, esta arcada vital surge del entender que la existencia no es más que estar ahí, es como comprender que todo lo que nos rodea es un absurdo fundamental. ¿Por qué? Porque todo tiene el sentido que le damos nosotros, pero claro, es un sentido subjetivo, pero también contextual, es decir, todo lo que nos rodea es subjetivo y la existencia es sencillamente estar. Claro, esto tiene mucha relación con lo que estamos viviendo a día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente todos hemos vivido bajo un guión, ¿no? Como conocemos una vida, etcétera. Entonces, ¿qué ha sucedido? De repente hemos parado en el mundo y claro, ¿qué ha pasado? Que ya no tenemos ese guión. Entonces, de todo el dinamismo que llevábamos en nuestra vida, de repente nos quedamos en una especie de contemplación. Claro, yo lo uniría así. Hablando del contexto, Fernando, es que estaba pensando, claro, nuestros espectadores pensarán, viernes por la tarde, estamos hablando de esta cuestión, pero es muy oportuno precisamente por lo que decía Silvia, ¿no? Ese es el motivo por el que tú me has planteado este tema, claro, Fernando. Claro. Es un momento de cambio, ¿no? Entonces, es que ha nombrado hay un punto que es el absurdo, que lo enlazo de Sartre a Camus, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el hombre, ante tanta barbarie, se replantea y dice, bueno, buscamos sentido, por así decirlo, porque Camus era un poco el absurdo, ¿no? Pero a la vez era un hombre comprometido, quería cosas, ¿no? Entonces tenemos que buscar, en este momento de cambio, esto es lo que puede estar en juego también. Y de hecho al principio de la pandemia mucha gente lo planteaba, ¿no? Se preguntaba cosas, qué es importante la vida, si necesito estar con gente querida, si necesito 3 pisos. La gente se hacía estas preguntas, ¿no? Entonces, me parece importante porque muchos autores lo han hablado a lo largo de la historia, ¿no? Y además de detenernos, o sea, en el contexto, es que la pandemia nos da una circunstancia muy especial, no solo la del cambio a la que se refería Fernando, sino que nos ha obligado a detener nuestro modelo de vida. No sé si eso ha ocurrido en otros momentos de la historia, pero sobre todo al principio, como decía Fernando, cuando estábamos la mayoría encerrados en casa, claro, ese es el momento en el que te planteas cosas, sobre todo porque tampoco hemos pasado de etapa, ¿no? Continuamos, hemos dado pasos, pero continuamos en una situación de cambio y no sabemos cómo va a ser la siguiente etapa. Así que supongo que estas preguntas a las que aludíais los dos se han producido mucho, pues hace ahora un año más o menos. ¿Es así, Fernando? Sí, sí. Y después también hay que ver en qué tipo de sociedad veníamos, ¿no? Porque yo creo que los grandes metarrelatos han desaparecido, ¿no? Como la Iglesia, las grandes instituciones, que nos daban respuesta a las cosas, ¿no? Esto a mí me parece muy importante. Entonces viene la fragmentación, que ahí
me gustan autores como Lipovetsky, que lo explica muy bien, ¿no? Es decir, cómo damos sentido, cómo llenamos esos huecos las personas, ¿no? Que es con el consumo, con las emociones, con el irte de un viaje, ¿no? Vivimos en una sociedad antes de la pandemia que era muy fácil llenar esos huecos con las sustancias, que después viene Proyecto Hombre, ¿no? Precisamente tiene mucho que ver con el vacío, con esa búsqueda de sentido y esa satisfacción, ¿no? Entonces venimos de una sociedad muy así, muy del placer instantáneo, y que esas grandes instituciones que cubrían, o la religión, ya no están, ¿no? Entonces es más fácil caer en estas sensaciones, ¿no? ¿Y cuál es el papel de cada uno ante esta circunstancia, ¿no? ¿Podemos ser solo espectadores y mirar lo que está pasando, o cómo podemos actuar, Silvia? Claro, esto es que es complicado porque, claro, en nuestra vida nosotros, como decía, la conocíamos de una forma. Entonces, ante este parón, ¿qué sucede? Es como que nuestra rueda vital de repente se ha parado. Entonces, si fuésemos espectadores y nuestra vida fuese una obra, todo nuestro contexto también ha ido escribiendo parte de nuestro guión. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros nos vamos alejando, como vemos parte del guión ya escrito, nos vamos alejando y alejando. Entonces nos quedamos como unos espectadores y dejamos de intervenir dentro de nuestra propia existencia, que esto es algo muy curioso. Y encima, en esta forma de vida que tenemos, ¿no?, tan dinámica, tan rápida, también se nos olvida a veces escribir. Yo creo que es importante tomar las riendas otra vez de escribir nuestro propio guión, pero claro, esto es muy complicado porque tenemos que otra vez cuestionarnos qué es lo que nos sucede, y esto está muy relacionado con el deseo de uno propio. Claro que aquí Zizek tiene un punto muy firme dentro de esta pregunta, porque establece que vivimos como en una inercia continua y se nos ha olvidado cuestionarnos sobre nuestro deseo, que es la única parte de nosotros que no está sugestionada, en cierto modo, por estos constructos sociales. Efectivamente. Entonces, sí, es complicado, pero creo que podemos volver a retomar nuestro guión. Estaba pensando, Fernando, que nos vamos a despedir, todavía nos quedan unos minutos, pero por diferentes circunstancias vas a estar unas semanas sin acompañarnos. Entre otras cosas está la Semana Santa de por medio, y estaba pensando en que nos dejaseis un ejercicio, ¿no?, para cada uno alrededor de este tema. Y sobre todo después de lo que ha dicho Silvia, ¿no?, lo de escribir cada uno, participar en la escritura de cada uno de su propio guión, podía ser un arranque. Sí, yo creo que un ejercicio, ya que lo propones, no lo inventes. No propongo ese, que yo creo soy que hay una que poner espectadora palabras. también. O sea, lo más importante es poner palabras, significados a las cosas, que eso es lo más importante. No que sea un acting out, un pase a la acción, de buscar emociones, viaje, me voy a Londres como antiguamente el fin de semana, sino que buscar tampoco sentidos. podemos hacerlo. Tampoco está mal, ¿eh? No, estamos como obligados además a... En fin. Hay que buscar sentido, hay que buscar palabras, hay que poner palabras a esto que ocurre, hay que dejar sentir. Tampoco pasa nada si uno tiene emociones negativas, ¿eh? Cuidado, lo hemos patologizado mucho, lo hemos estigmatizado, pero no pasa absolutamente nada. Y el otro día hablábamos de la OMS, que decía que había que tranquilizarse y que son procesos naturales de duelo y que estamos viviendo, y no hay que dramatizar las cosas, ¿no? O sea que es bastante normal que ahora sintamos este vacío por las circunstancias. Sí, ¿no? Vale. La cuestión es cómo nos enfrentemos a ello, Silvia. ¿Tú qué ejercicio pondrías? Cuestionar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, toda nuestra vida tal y como la conocemos, cuestionarla entera otra vez y empezar a enfocar nuestra vida desde otros principios y valores. Es difícil, porque es cuestionarte a ti mismo y tus pilares, ¿no?, fundamentales, pero empezar a trabajar en esa reflexión. Y luego hay una cuestión, igual es una excusa, pero claro, en estas circunstancias que son muy concretas, que continuamos en una pandemia, no sé si no procrastinamos un poco eso, porque hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? No podemos volver a nuestra vida anterior, no porque no nos gustase, no porque no satisfaciese nuestro deseo, sino porque ese contexto ya no se va a producir por cuestiones sanitarias, por el decreto de estado de alarma. Así que igual nuestros espectadores están pensando, bueno, pero hay cosas que no puedo hacer, ¿no?
Claro, bueno, eso, pero yo creo que tampoco es bueno centrarse mucho en el futuro, ¿no? Porque eso genera mucha angustia, yo creo que hay que estar en el momento actual, hay que reorganizar los objetivos que uno tiene, ¿no? Porque si no caes en el agotamiento, en este agotamiento muy generalizado que está ocurriendo, emocional, de cansancio, de hastío, de desmotivación, ¿no? Que roza un poco con el tema que estamos tratando, ¿no? Pero yo creo que hay que ir día a día y replanteando las cosas. No sé, yo no adelantaría mucho los acontecimientos, más porque si no es una sensación de que no controlas nada, que estás a la merced además, que parece que estamos controlados, que todo está fiscalizado, que no podemos hacer nada, ¿no? Y surgen tantos vídeos en YouTube de que... Bueno, hay que ir día a día. Hay que ir día a día, bueno, es lo que haremos. De momento, Fernando, vas semana a semana, excepto un paréntesis que vamos a abrir. Nos volvemos a ver en el mes de abril y ya, bueno, pues hablando de otras cuestiones, siempre en este mismo contexto, pero hablando de otras cosas. Silvia, ha sido un placer que nos acompañes esta tarde. Espero que nos veamos pronto de nuevo con este otro tema. Hasta entonces, muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes les dejamos ahora con la previsión meteorológica. Ya han visto que realmente se están cumpliendo las previsiones que nos dejaba ayer Daniel Angulo, que el fin de semana se presenta complicado en cuanto al tiempo, lo comprobamos en el siguiente vídeo, por supuesto de la mano de nuestro experto Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Espectacular atardecer el de ayer con esas nubes, nubarrones negros que presagiaban el cambio de tiempo que tenemos hoy. Hoy un frente entraba ya desde primeras horas de la mañana por el nordeste. En el Valle de Mena ha estado lloviendo, incluso cayendo ya agua, nieve, como vemos en la webcam de la localidad de Ormes. Y todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos esa abundante nubosidad en el Cantábrico que se iba extendiendo también hacia otras zonas del centro de la península ibérica. Y por el este, en el Mediterráneo, también tenemos los cielos muy nubosos debido a la entrada de aire frío. Mañana, en la situación prevista, el frente frío que nos afectará esta tarde ya estará por el sur, pero seguirá entrando viento del nordeste. Por lo tanto, mañana sábado, aunque ya dejará de nevar y de llover, seguirá el viento y seguirá el ambiente frío y desapacible. El domingo, como vemos en la situación prevista, las isobaras se espacian y eso hará que el viento ya sea de menor intensidad. El domingo, de hecho, subirán las temperaturas, habrá aumento de nubosidad, pero sin tanto frío. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para esta jornada del 20 de marzo, cuando comenzará oficialmente la primavera y lo hará a las 10 horas y 37 minutos de la mañana. En Merindades por la mañana tendremos algún chubasquillo de nieve, poca cosa, que luego irán remitiendo para quedar el día con nubes y claros, pero seguirá la entrada de vientos del norte-nordeste y el ambiente desapacible y frío. Las máximas sobre 5 o 6 grados, quizás en Miranda suban hasta 7-8 y mínimas entre 0 y 1. Por la Bureba y por el este también cielos nubosos, quizás alguna chispilla de nieve a primeras horas, temperaturas bajas porque va a seguir entrando viento del nordeste y más frío que hoy incluso, máximas que apenas superarán los 5 grados, en Pradoluengo se quedarán en 2 y mínimas de hasta 2 bajo cero. Por el centro y el oeste, nubes a primeras horas, luego nubes y claros, ya durante el resto del día temperaturas muy bajas y viento del nordeste desapacible y frío todo el día. Máximas en Burgos capital sobre 4 grados, por el oeste llegarán a 6-7 en Belgar, pero como digo, jornada muy fría a pesar de que se verá el sol. En la mitad sur, nubes y claros, grandes claros, más claros cuanto más hacia el sur, temperaturas máximas sobre 6 grados en Lerma, 8 en Aranda y ambiente desapacible y frío. Y en la sierra, nubes y claros también, con heladas y temperaturas bajas, apenas se pasarán de los 6 grados. Mañana en Burgos capital, nubes y claros, pero continuará entrando viento del nordeste y el día será muy frío. Parece que a partir del domingo ya empezarán a subir las temperaturas y lo harán sobre todo la próxima semana. Y la primavera sigue avanzando a pesar de todo, y estos días vemos los ciruelos en su esplendor, como nos muestran estas imágenes. Continuamos en 8 Magazine. Yo ya estaba charlando con mis invitados y con los que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero yo creo que tenemos que empezar felicitándonos porque una institución como Proyecto Hombre, se lo he dicho al principio, que cumpla
30 años en Burgos es una buena noticia. Depende desde qué punto de vista lo miremos, pero yo creo que al término de la conversación será positivo. Ojalá no hiciese falta este tipo de instituciones, pero como esos problemas entre adicciones existen, qué bueno que haya instituciones como esta que tengan una experiencia de 30 años. 30 aniversario de Proyecto Hombre Fundación Candeal, que vamos a repasar en 8 Magazine con su director, con Manuel Fuentes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes. Y con Marta González, a quien me gusta mucho volver a recibir en el plato de 8 Magazine, porque Marta venía hace no sé, menos de un mes con Fernando, precisamente, nuestro tiempo dedicado a la psicología para hablar de otras cuestiones, pero hoy vienes, Marta, porque eres la directora de la comunidad terapéutica en Proyecto Hombre Burgos y miembro del equipo directivo, así que era muy oportuno que estuvieses aquí. Bienvenida de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, encantada de volver. Para vosotros, cumplir de 30 años entiendo que es una buena noticia, significa que estáis haciendo las cosas bien y que vuestro servicio sigue siendo necesario. Es algo que no depende de vosotros, pero sí dar esa respuesta, Manuel. Pues así es, ¿no? 30 años después seguimos teniendo que dar la respuesta. Es verdad que, como comentábamos, la cara de las adicciones en algunos aspectos ha cambiado, en otros permanece. Quizás ahora está más camuflada, pero gracias a que hay pues servicios, programas como los que ofertamos, pues muchísimas, cientos de personas a lo largo de cada año, y miles de personas, realmente muchos miles de personas, todavía no tenemos los datos exactos, pero los tendremos pronto con la memoria que hagamos, a lo largo de estos 30 años han podido recibir una atención, un tratamiento, ellos y sus familias, y salir de este mundo y de estos problemas que tanto sufrimiento generan, y a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel social. Seguramente nuestros espectadores ya lo saben, pero Proyecto Hombre os dedicáis a prevenir, rehabilitar y reinsertar a personas con problemas de adicción y además trabajar con sus familiares. Marta, a grandes rasgos, si hay alguien que lo dudo mucho que no conoce el trabajo que realizáis en Proyecto Hombre Fundación Candeal, ¿cómo les podemos explicar el contexto completo? Bueno, pues abarcamos un sector muy amplio de la población, ¿no? Desde la parte de prevención, y tanto a nivel universal, ¿no? Dirigido a estudiantes, colegios, asociaciones de padres y de madres, la prevención laboral también, que estamos trabajando en ello, ¿no? En empresas, en mandos intermedios, en encargados. La parte de prevención ya con chicos y familias que ya desarrollan o vemos que tienen algún problema, no de consumo, sino más de comportamiento, agresividad, problemas en el colegio o con los amigos. También en adolescentes el trabajo ya del inicio de los primeros consumos, ¿no? o primeros consumos, el apoyo y el acompañamiento también, el trabajo familiar con los padres. Eso sería la parte de proyecto joven, y luego la parte de adultos, tanto a nivel ambulatorio como a nivel residencial. A nivel ambulatorio abarcamos un montón de programas, ¿no? También dirigidos primero a la motivación, luego al tratamiento, ¿no? A la intervención, también el apoyo a familias y acompañamiento de las familias en el trabajo con los propios usuarios, y luego la parte residencial, que es la parte de la comunidad terapéutica, que son ya personas pues igual con un mayor grado de desestructura que necesitan un contexto residencial para poder trabajar y afrontar pues los problemas que tienen. Decía al principio que el repaso a vuestros 30 años nos va a servir para hacer un repaso también de la sociedad en general. Vamos a volver al momento inicial. Entiendo que ninguno de vosotros estabais en el momento de la fundación, porque sois muy jóvenes, evidentemente, pero en aquel febrero de 1991, cuando se abre el primer centro de Proyecto Hombre en Burgos, ¿cuáles eran las circunstancias? Porque venimos diciendo que eran muy distintas, seguramente porque la sociedad era muy distinta, el tipo de consumos eran muy distintos, y siempre tenemos que relacionar eso con las circunstancias socioeconómicas de aquel momento, Manuel. Bueno, pues evidentemente sí que había otras circunstancias. Proyecto Hombre, como
como proyecto para dar salida al problema de las drogodependencias surge fundamentalmente en los años 80 debido a lo que se ha llamado la epidemia de la heroína que hubo, ¿no? Que empezó como una droga, que mucha gente no lo sabe, que era de moda, que empezó en el mundo universitario y posteriormente, debido a los efectos que provocaba, terminó asociándose al mundo de la exclusión, por la desestructuración que provocaban las personas y a lo que llevó pues, al tema de la delincuencia, para conseguir el dinero. No había recursos para atender a las personas en aquel momento. Era una situación bastante dramática, en la que no había respuestas. Entonces, claro, en el 91, cuando llega a Burgos Proyecto Hombre, sí, ya hemos visto las consecuencias, eso es, ¿no?, de ese contexto concreto. Entonces, efectivamente, ¿no?, ya se sabe este problema. Hay una necesidad muy importante en Burgos también en aquellos momentos, y muchas familias reclamaban que viniera un recurso tipo el de Proyecto Hombre, y ahí es donde se va a gestar la fundación, que ya en el 7 de marzo del año 90 se constituye la fundación, que lo van a constituir los hermanos maristas, que conjuntamente con Cáritas, la diócesis, y muy pronto va a entrar también el ayuntamiento, la diputación y otros patronos para constituir un grupo que apoye de la entidad y la solidez para desarrollar el proyecto. Ahí hay figuras muy importantes que también es justo recordar, que fue por parte de Cáritas el delegado que estaba en aquel momento, Luis García, que fue una persona de una tremenda generosidad, y gracias a estas personas en Burgos ha podido existir este recurso. Y luego, por supuesto, Isidoro Martín, que fue el primer director y que durante muchos años y fue figura fundamental para lo que fue Proyecto Hombre Burgos y para lo que es hoy también Proyecto Hombre Burgos. Es decir, fue un gran impulsor y bueno, con su dirección y con el apoyo de la Fundación se pudo desarrollar, y a lo largo de un par de años pues tener ya 3 centros estructurados para poder dar esa respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que en una sociedad con problemas muy graves de este tipo, el tener Proyecto Hombre, el que esta respuesta se haya dado gracias al empuje, a la solidaridad, a los equipos terapéuticos que han ido dando esta respuesta, a todas las personas que han estado alrededor, a los colectivos que han ayudado a que Proyecto Hombre dé su respuesta, pues ha sido un impacto, yo diría, socialmente muy significativo en Burgos. O sea, yo lo creo así, ¿no? Lo que pasa es que es una labor continua, callada, que, como te decía, a lo largo de los años, muchos miles de personas, y no te quiero decir nada en el ámbito de la prevención. Daremos datos exactos, pero hazte la idea que estamos hablando de por encima de 37 38.000 personas, o sea que con unos programas bien estructurados y que han conseguido frenar que muchas personas pasen a este mundo de la adicción. Así que sí que es para felicitarnos, Sí. como decía al principio, lo decidiremos al final, no, sí es para felicitarnos. Estábamos hablando del contexto en el que nace Proyecto Hombre hace 30 años. Marta, ¿cuál es el contexto actual? Porque veníamos comentando que las adicciones siguen existiendo. Han aparecido nuevas adicciones, adicciones sin sustancia. Seguramente su consumo es menos visible porque es menos físico, ¿no? Cuando pensamos en los efectos de la heroína, el deterioro físico rápidamente nos hablaba de lo que había detrás. Las adicciones a las que os enfrentáis, nos enfrentamos como sociedad en este momento, pasan muy desapercibidas durante mucho tiempo. Eso complica las cosas. Sí, podríamos hablar de Proyecto Hombre 30 años después, ¿no? Y claro que ha cambiado mucho el perfil y ha ido evolucionando, y se ve el cambio en los últimos años también, ¿no? Es decir, no nos centramos solo en el perfil de la heroína, ¿no?, que comentábamos de los años 90, sino la evolución que iba habiendo. Nos encontramos, pues eso, el consumo de cannabis, de cocaína, de alcohol. El juego está teniendo un impacto mayor, y luego algo que estamos observando en los últimos años, ¿no?, en el último periodo, es el trastorno mental asociado, ¿no?, esa parte, la patología dual, que junta adicción con enfermedad mental y que también requiere, pues bueno, una atención mucho más individualizada, un trabajo en red
de minuto, ¿no? Con psiquiatría, con otras entidades, de cara también a favorecer la reinserción social una vez que salen o acaban el tratamiento. Bueno, pues sobre todo también el policonsumo, ¿no? El consumo de varias sustancias, que eso también a nivel físico genera deterioro, ¿no? Porque si hablamos de una sustancia excitante para nuestro cerebro, unida a una sustancia inhibidora para nuestro cerebro, hace que nuestro cerebro también pues, se dañe, ¿no? o sufra mayores patologías que luego pueden tener peores consecuencias. Que no se vea, ¿no? Que no se vea el deterioro tan de repente o tan en el momento, también hace que las personas muchas veces tarden en pedir ayuda, ¿no? Y que ese consumo quede más invisibilizado en ocasiones, y que la petición de ayuda sea pues, cuando ya hay otros problemas añadidos. Hablaba de enfermedad mental, ¿no? Problemas psiquiátricos, judiciales, familiares, económicos, pérdida de trabajo, bueno, pues un poco esa desestructura que a veces conlleva el consumo, ¿no? el trabajo de adicción. Hemos hablado del inicio y de la actualidad, pero claro, en estos 30 años han ocurrido muchas cosas, y últimamente una absolutamente inédita, que es esta situación de pandemia. Sí. Hemos abordado en otras ocasiones, no directamente con Proyecto Hombre, pero sí con otras instituciones, cómo ha afectado la pandemia a diferentes colectivos. En vuestro caso, Manuel, no ha sido bueno para nadie, pero es verdad que en el periodo del confinamiento, por ejemplo, las sustancias disminuían. Ha habido gente que ha visto una oportunidad para abandonar el consumo. Sin embargo, las adicciones sin sustancia a las que nos referíamos, desde el juego a las adicciones en fin, o las sustancias legales como el alcohol, han visto incrementado su consumo. La pandemia no ha traído nada bueno, pero en vuestro sector en concreto, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que lo que tienes una perspectiva bastante aproximada, ¿no? Yo creo de lo que nosotros también creemos que está sucediendo, porque realmente saber no lo sabemos exactamente, ¿eh? Sí que hemos notado algunas cosas, como por ejemplo un desplazamiento del consumo hacia el alcohol. Probablemente sospechamos que se debe a que ha sido mucho más accesible en los momentos, sobre todo también más difíciles, que se ha dificultado el contacto entre personas debido a los toques de queda, por ejemplo, y también el tema que estás comentando de las adicciones comportamentales y sobre todo en torno a las TICs. Probablemente ahí también ha habido un incremento que está provocado por el contexto, pero yo diría que estas cuestiones están por dar la cara todavía. De hecho, lo que sospechamos es que habrá que esperar, pero creemos que van a venir problemas de este tipo con el tiempo, que se están gestando ahora. Está muy desviada la atención también a este tipo de problemas, aunque también he de decirte que no es menos cierto que sigue habiendo muchísimo consumo y mucho policonsumo, que es lo que nosotros nos encontramos. Un dato, por ejemplo, que tengo ahora, me viene a la mente, que es del último mes, de hoy día, por ejemplo, a día de hoy, estamos atendiendo a 284 personas con adicciones y 200 familiares. Esto no estoy hablando de prevención universal. O sea, quiero decir que los problemas están muy presentes, pero sí esto que dices, algo hemos visto. Y luego ha habido otro efecto que tiene que ver con la atención y el tratamiento, que claro, todo esto ha condicionado y ha condicionado mucho. Y ahí hemos tenido que ser muy ágiles, dar una respuesta con seguridad para el tema del contagio. Y hemos de decir, pues oye, con satisfacción y también un poco cruzando los dedos, que no hemos tenido ningún contagio dentro del centro, es decir, los protocolos aplicados con rigurosidad han funcionado y hemos podido dar respuesta a la gente en muchos momentos telemáticamente, y las personas que lo han necesitado lo han agradecido mucho, el que hayamos dado esa respuesta con la frecuencia y con la agilidad que le hemos dado. Y por otro lado también, cuando hemos podido presencialmente con esas medidas de seguridad, reduciendo grupos, pero esa atención presencial también muchas veces es necesaria. Incluso los momentos más duros, en algún momento, en algunas circunstancias, con todas las precauciones, ha sido necesario. Porque hay problemas, pues bueno, hay problemas más leves, es verdad, pero también hay problemas muy serios. Y hay que estar a disposición de las personas en esos momentos. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenía muchas preguntas pendientes, pero Manuel me había anunciado ya que muy pronto vais a presentar la memoria, como hacéis cada año, pero
este año va a ser un poco más extensa porque hacéis balance también de vuestra trayectoria, así que espero que tengamos ocasión de charlar con ese motivo y ampliar todo esto. Marta, siempre es un placer que nos acompañes, ya sabes que te esperamos aquí, no hace falta que te lo tomes al pie de la letra como esta vez, pero siempre es interesante charlar contigo, así que muchísimas gracias, hasta pronto a los dos. Gracias. Y a ustedes, les vemos después de la pausa para la publicidad, hablamos de libros. Hasta ahora. Son las 5:11 y como les he anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de libros en los próximos minutos. Concretamente de este. Se llama Expiciencias y lo firma nuestra siguiente invitada, que nos saluda desde Espinosa de los Monteros, donde está probablemente realizando alguno de los experimentos o algo parecido de los que refleja en el libro. Bárbara, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos en plena clase ahora mismo, así que si oís un poquito de barullo, aunque me he puesto los cascos, es porque está esto aquí ebulliendo. Están, bueno, no realizando uno de los experimentos, que son más mayorcitos, están ahora mismo intentando iterar el número pi, buscando distintas formas de llegar hasta el cálculo del número pi, no de la manera tradicional, sino de otras. Estaban en eso. No, de la manera tradicional estoy segura de que no, porque lo que hace Bárbara de Aymeric no es nada tradicional y seguramente por eso tiene el efecto que tiene en sus alumnos y en quienes conocemos su trabajo, porque logras, Bárbara, que despertar nuestro interés por la ciencia. Vamos a empezar por tu escuela de ciencia, por Expiciencia. Tú diriges Expiciencia. Ahora mismo tienes en tu laboratorio, en tu sala de clases, ¿cuántos niños, como nos decías, intentando aprender sobre el número pi? ¿De qué edades? Curso como son grupos de burbuja, por edad de clase. Y ahora mismo, pues ya tengo los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estos son los mayores, están entre los 12 y los 16. Bárbara, tenemos problemas para oírte. Creo, no soy técnico, pero creo que por tu micrófono estamos escuchando más a tus alumnos que a ti. Bueno, también son las dificultades de la... cojo el ordenador, tin, 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 tin. ¡Ay, estupendo! Y me marcho. Bárbara, lo que vamos a hacer mientras encuentras una ubicación, mis compañeras yo creo que te avisarán cuando puedas, cuando hayas encontrado una, es contarles a nuestros espectadores que ya está en las librerías este libro, Expiciencias, lo edita la Esfera de los Libros, la Esfera Kids, está dirigido sobre todo a los más pequeños, bueno, yo diría que a las familias y a las clases completas, porque en este libro Bárbara de Aymeric reúne una serie de experimentos que se pueden realizar sin tener conocimientos científicos previos. Bárbara, no sé si podemos ya escucharte. Yo creo que sí, ¿no? Ya se me oye mejor, ya no se les oye a ellos. Yo te oigo mejor, pero todavía no te vemos, pero podemos charlar. Bárbara, les estaba contando a nuestros espectadores que en el libro tú propones experiencias científicas, ¿no? Se trata de una forma de hacer experimentos en casa, en el cole, en familia, entre amigos, sin que necesariamente tengamos una formación científica previa. Aquí está todo lo que necesitamos. Está todo lo que necesitamos, más lo que vosotros aportéis, porque al ser experiencias de ciencia, no ser recetas de cocina, no son, vamos, digamos un dietario, ¿no?, en el que tú vas siguiendo los protocolos, sino que son mucho más abiertas. Cada científico tiene su metodología y va a llegar a unos resultados diferentes, a unas conclusiones diferentes, pero basándose siempre pues en una base, basándose siempre en una base, basándose siempre en un pilar, ¿no? Aposentándose sobre, bueno, pues las ideas previas de las que parte el experimento, que siempre pues es o un científico concreto, o una historia, o un contenido de ciencia, un concepto de ciencia muy concreto. A partir de ahí, bueno, pues se va desarrollando esa experiencia y se llegan pues a distintos finales. Y bueno, pues creo que
que les puede interesar y que les puede gustar mucho. Yo creo que sí, Bárbara. Yo hace poco, menos de una semana, estaba en una librería, en Mar de Hojas en concreto, le mando un beso a Guillermo desde aquí, en la librería, eso es, y hablábamos de tu libro y el éxito que está teniendo. Yo pensaba que era relativamente fácil porque todos te conocemos y sabemos la labor que realizas en Espiciencia o en los talleres que haces con niños, por ejemplo, ahora en la Fundación Caja Círculo, pero claro, este éxito en casa era fácil, pero es que trasciende nuestras fronteras, ¿no? ¿Está yendo realmente bien el libro? Creo que sí, la verdad es que estoy sorprendida, estoy realmente muy contenta, sí que es verdad que La Esfera ya es una editorial importante y que se está moviendo mucho en publicitarlo y en darlo a conocer, pero está teniendo éxito precisamente, yo creo que es porque se ve la ciencia como algo asequible, como algo cotidiano, como que algo que se puede hacer en casa perfectamente con materiales de todos los días. Y que, bueno, pues ocupa ciertos momentos en casa que a lo mejor, bueno, pues te apetece probar algo distinto y que en vez de ponerte a hacer galletas, pues puedes ponerte a hacer galletas de ciencia, ¿no? Eso que también es apasionante y creo que eso que puede tener salida, cabida, lo que decías antes, no solamente en casa, sino también pues como regalo, también para los coles, porque tiene también una parte didáctica importante, está orientado también para que los profesores puedan utilizarlo como herramienta dentro de sus clases de ciencia y me encantaría que pudiera estar en muchos hogares y en muchos colegios, si fuera Seguro posible. que ojalá que así sea. Bárbara, yo, por ejemplo, soy de esa generación en la que separábamos tajantemente las ciencias de las letras y teníamos, los que nos íbamos por letras teníamos como un poco nos imponía un poco, ¿no?, el mundo científico. Sin embargo, me gusta mucho tu tesis de la que partes en el libro, y es que la ciencia nos llama, está en todas partes a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, aunque no hayamos escuchado esa llamada, a través del libro vamos a poder tener experiencias sin conocimientos previos y aprendiendo cosas también. Pero hay ciencia en todas partes, nuestra cocina, nuestra vida cotidiana está llena de ciencia. La llamada de la ciencia la vas a poder encontrar cuando menos te la esperas. De repente va a venir un sonidito o una imagen o algo, o un olor, un aroma que te va a decir, ¿y por qué esto huele así? ¿Por qué este color en el cielo? ¿Por qué? Ese momento de ciencia lo vas a poder descubrir en cualquier momento. Y no me digas que eres de letras, por favor, porque todos somos individuos completos y todos tenemos letra y ciencia, humanidades y mundo científico y tecnológico. Es un concepto muy antiguo eso, tienes toda la razón. Bárbara, me gustaría preguntarte por otra cuestión. Tú, que te dedicas a divulgar la ciencia en diferentes ámbitos, en Espiciencia, en tus clases, en la Universidad de Burgos, en los talleres para pequeños, ¿qué opinión tienes sobre esta preocupación que tenemos en los últimos años y que ha llegado tarde, el efecto Matilda sobre el que tanto hemos hablado, sobre la falta de vocaciones científicas en las niñas? Uy, aquí Barbarita, políticamente incorrecta. Adelante. Veo ese problema en determinadas carreras. Veo ese problema, pues a lo mejor en las ingenierías electrónicas, ingenierías informáticas, mecánicas, en las cuales las mujeres tienen, no sé si, bueno, por supuesto no poca cabida, pero sí poca presencia. Cada vez hay más también. No veo ese problema en el resto de las carreras científicas. De hecho, en la rama tanto médica como la rama biológica, como la rama química, como la rama farmacéutica, incluso en ingeniería biomédica, en ingeniería química, en ingeniería genética, somos muchas y se nos oye mucho y tenemos mucho que decir. ¿Hay determinada brecha allí en este tipo de ingenierías? Sí, puede ser, no te digo yo que no, y a lo mejor es ahí donde hay que incidir, en el que, bueno, pues, oye, ahí tenéis un lugar, si os apetece, si os gusta, si os llama la atención, id a por ello, porque, bueno, pues ahí tenéis vuestro espacio. Animarlas a que, si realmente es aquello lo que les gusta, que vayan a por ello. Pero también veo que hay brecha de género
en otros ámbitos. Yo doy clase en la Facultad de Educación, soy profesora de educación infantil allá, y tengo, ahora mismo son 48 en clase y tengo 3 chicos. Claro, la brecha inversa claro. sobre la que deberíamos preguntarlos en la misma medida. ¿Por qué los hombres no se interesan? Desde luego, desde luego. Entonces, ahí creo que también tenemos que intentar, sobre todo, tanto desde la universidad como desde las familias desde abajo, el darles capacidades y darles herramientas a los niños y a las niñas para que adquieran las capacidades para que consigan lo que quieren ser. Niños, niñas, en la dirección en la que quieran, que se sientan afortunados, se sientan poderosos, poderosas para hacer lo que realmente les interesa y les gusta. Entonces, creo que esas brechas, por un lado y por el otro, se pueden compensar, se pueden cruzar, se pueden hacer puentes sobre ellas si les damos esa opción, les animamos a que realmente sean les ayudemos a que realmente sean lo que quieren ser, ellos y ellas. Estupendo, pues yo creo que algunas de esas herramientas las van a encontrar en el libro Expiciencias, que ya pueden comprar en las librerías, que van a disfrutar mucho y sobre todo lo van a pasar bien, pero van a encontrar muchas respuestas también y se van a, como yo, reconciliar con la ciencia. Bárbara, a través de ti es muy sencillo. Muchísimas gracias, te dejamos que continúes con tu clase y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias y a enamorarse todos de la ciencia. Eso es. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, gracias a vosotros. En 8 Magazine nos cambiamos completamente de asunto, aunque no nos alejamos de la ciencia, porque también la vamos a encontrar en la naturaleza. ¿Ustedes saben lo que es un baño de bosque? Se lo vamos a contar en el siguiente reportaje. Solo les voy a adelantar que es una experiencia natural, una buena forma de disfrutar de la naturaleza y del tiempo libre, ahora que empieza el fin de semana, pero que en algunos casos y en algunas culturas es terapéutico. Se lo contamos en el siguiente reportaje de Noelia Ordóñez. Adelante. Hoy nos hemos acercado hasta los alrededores del monasterio de San Pedro de Cardeña para disfrutar de un baño de bosque. ¿Y qué es eso? Pues una práctica en la que se pretende conectar nuestros sentidos con la naturaleza. Cada vez está más extendida en todo el país. Noemí Ortiguela es la encargada de Silvatia Educación Ambiental y una de las introductoras de los baños de bosque. Pero Noemí, ¿qué son los baños de bosque? Pues los baños de bosque, muchas veces la gente piensa que va a venir a bañarse y nos busca el bañador, pero no, el nombre viene del japonés Shinrin-yoku, que fueron un poco los inventores, los introductores de esta técnica a nivel mundial. Y también yo suelo decir que lo mejor es vivirlo, ¿no? Porque es algo que por mucho que nos expliquen cómo vivirlo, no vamos a saber exactamente cómo es la experiencia. Pero un poco por dar una pauta, pues sería como ralentizar un poco, hacer una parada y hacer una inmersión en la naturaleza. También despertar nuestros sentidos, a veces que les tenemos un poco atrofiados en el día a día, y darnos como un respiro y pues eso, parar y reconectarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. ¿Cómo conectáis esos sentidos con la naturaleza? ¿Qué actividades vais a realizar? Porque hoy además cuentas con un grupo muy amplio, ¿no? De 28 personas. Eso es. Sí, además con rangos de edad variados, desde niños hasta mayores. Y lo que hacemos son pues como una serie de invitaciones o actividades en las que al ser un grupo guiado pues ponemos en común, hacemos pues eso, diversas experiencias sensoriales utilizando todos los sentidos que tenemos. Y luego a veces utilizamos el círculo para poner en común esas experiencias y es algo pues muy enriquecedor el poder escuchar las vivencias del resto de participantes. Esto que tanto se oye de abrazar un árbol, ¿también lo hacéis? Pues casi que no, porque como siempre a veces nos relacionan con abrazar árboles, pues ya es algo que a veces digo, pues no lo voy a hacer para que vean que hacemos muchas más cosas. Ya te digo, muchos baños de bosque hacemos sin abrazar un árbol. Y bueno, puede ser una parte más, pero ya te digo que no es algo obligatorio.
Noemí, está claro que ahora la pandemia nos ha parado un poco el ritmo cotidiano, ¿no?, que venía siguiendo el mundo, pero es que antes no nos parábamos a disfrutar del aire libre, era todo un estrés continuo, ¿no?, también. Eso es. Supongo que ayuda mucho a parar, a detenerse. Claro, el inicio que te comentaba en Japón de los baños de bosque surgió un poco por eso. Ellos tienen incluso un término para denominar a la muerte por exceso de trabajo, o sea, llegaron a un límite ya un poco excesivo. Y vieron que también en Japón tenían unos bosques muy maduros y decidieron unir esas dos cosas. Y vieron como efectivamente las personas que acudían a esos terapia forestal o baños de bosque pues mejoraban en su sistema inmunitario, incluso pues eso, bajaban un poco la ansiedad y el estrés. O sea que se vio que efectivamente servía. El baño de bosque de hoy en concreto lo realizáis junto con la Universidad de Burgos, UBU Verde, y lo vais a desarrollar cerquita del monasterio de San Pedro Cardeña, en los bosques, pero no sé, en otras ocasiones, ¿dónde realizáis estos baños de bosque, Noemí? Sí, pues con la universidad, con la UBU Verde, solemos colaborar y hacemos uno al mes. Normalmente han sido siempre en entornos más o menos urbanos, en el municipio de Burgos. Este es el primero que hacemos un poco saliendo de esos límites. Y bueno, la idea era hacer un baño de bosque en un lugar cercano, que las personas lo vieran como algo habitual, que no tienes que irte muy lejos a poder tener esos beneficios, y en cualquier parque de Burgos los podemos conseguir. Sí que es verdad que también hacemos baños de bosque en la provincia, en lugares pues naturalmente un poco más pues, destacables. Incorporamos 3 rutas en una guía que se ha hecho recientemente, en septiembre de este año. Le hemos hecho varios guías certificados por el Forest Therapy Institute, que es una de las certificadoras a nivel mundial de guías de baños de bosque. Hemos sido pues en torno a 12 o así guías de toda España que hemos hecho pues esa ruta, esa guía de rutas, que hemos seleccionado 50 en todo el territorio nacional, y en Burgos pues he seleccionado 3. Diego es uno de esos que no faltan, ¿no? Usuario constante en estos baños de bosque, pero también profesor de la Universidad de Burgos. Colaboras con UBU Verde, Diego. Estos baños de bosque está demostrado que tienen muchos beneficios, ¿verdad? Sí, hay mucha evidencia científica sobre sus efectos, sobre todo sobre la salud mental, y también sobre algunos aspectos más de salud física relacionados con el sistema inmune, con parámetros relacionados con el estrés, la hipertensión. Lo que pasa es que la mayoría de estos estudios están publicados en Oriente, en universidades y en centros de investigación de Japón, de Corea, porque es donde allí empezó esta práctica, ¿no? Ya desde tiempos milenarios, y después ya también como práctica sanitaria, porque incluso allí se prescribe como tratamiento. Entonces, bueno, ahora están empezando a interesarse universidades europeas, estadounidenses, españolas, y nosotros pues también, pues por mi relación con Silvatia, por otros aspectos, y como profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, pues también el año pasado llevamos a cabo un trabajo de fin de grado donde intentamos ver el efecto sobre la ansiedad, sobre distintos parámetros del humor y del estado de ánimo, y también algún parámetro físico, el efecto que tenía una serie de sesiones de baños de bosque. Lo que pasa que, pues fijaros, el año pasado lo que nos pasó con lo que estamos viendo a ver ahora, cómo podemos seguir con la línea de investigación, porque los resultados del año pasado en plena pandemia pues resultaron que no fueron muy concluyentes, aunque sí que vimos cierto beneficio, sobre todo en la disminución de la ansiedad, en la mejora del estado de ánimo. Lo que pasa es que bueno, estamos ahí a tope y queremos seguir contribuyendo a aumentar la evidencia científica de lo bueno que son los baños de bosque para la salud en general. A ti, Diego, personalmente, ¿qué te aportan? A mí, pues relajación, bienestar, siempre salgo más contento después de un baño de bosque, después de pasear por el bosque en general, y ya si te focalizas en los determinados, en las instrucciones que te da el monitor del baño de bosque, pues disfrutas mucho más, abres los sentidos, y yo creo que ese efecto beneficioso que tiene pasear por el monte se incrementa por el hecho de hacerlo de una manera ordenada y tratando de disfrutar al máximo de la naturaleza. Paloma también es de las que ha probado una vez, vuelve, repite. ¿Por qué, Paloma? ¿Qué tienen estos baños de bosque? Pues la verdad es que es un rato, pasas un rato muy agradable, sales bastante más relajado y conoces bosques nuevos, la verdad, es muy interesante.
Cuéntanos un poco, la primera vez que viniste, ¿qué sensaciones te llevaste? No sé si era lo que esperabas, venías un poco con la expectativa, ¿no? A ver de qué va esto de los baños de bosque. Pues la idea que tenías era un poco como lo que oyes, ¿no? De que vas abrazando árboles y cosas así, pero no es eso realmente, es una forma de estar en el bosque y ser consciente de tu momento, de captar todas las sensaciones, de relajarte. La verdad es que es algo diferente. La primera vez lo hice en Fuentes Blancas, en la zona de arriba del Pinar, y fue muy interesante, y hemos hecho, pues yo que sé, otros 3 o 4 en distintos bosques, y la verdad es que cada uno te aporta una cosa. Incluso venís acompañados con los niños, ¿no? Con los pequeños. Sí, con los niños estos ya sería el tercero que hacen, y la verdad es que se lo pasan bien. Es una forma, pues tienes que hacer algún tipo de relajación, cerrar los ojos, escuchar los pájaros. Es una forma de que entiendan el bosque también de forma consciente. Nosotros estaremos pendientes de los próximos baños de bosque en la provincia de Burgos. Muchísimas gracias y que disfrutéis. Gracias a vosotros. Pues así son los baños de bosque. Esto es solo una previa, ahora tienen que experimentarlo ustedes. Nos vamos a publicidad. A la vuelta les vamos a dar unas recetas sabrosísimas que tienen la firma de la Asociación de Amas de Casa de Belorado, y haremos además la previa del partido del Tizón. Hasta ahora. Son las 5:37. En este punto del programa volvemos a hablar de libros, pero de un libro completamente diferente al que también, igual que el de Bárbara, vamos a sacarle mucho partido, esta vez en la cocina. Se trata del libro de recetas que ha editado la Asociación de Amas de Casa, la Bretonera de Belorado. Me acompañan a través de esta videollamada la presidenta y la vicepresidenta de esta Asociación de Amas de Casa. Pili Ruiz es la presidenta. Pili, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Igualmente, y está contigo Pilar Martínez, que es la vicepresidenta de la asociación. Pili, también, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de hablar de vuestro libro, que nos interesa mucho, permitidme que dé las gracias a Conchi y a Jimena de la Oficina de Turismo de Belorado, que nos echan una mano en esta ocasión para establecer la videollamada y que aparecen, aunque no vengan presencialmente al plato porque no pueden, aparecen en este programa en muchas ocasiones. Hace pocos días, de la mano de Gerardo de Mateo, veíamos el Escape Room de Belorado con Jimena. Ahora está Conchi con vosotras. Os han puesto en el ayuntamiento como os merecéis, como unas reinas, y les damos las gracias. Eso es lo primero. Gracias a ellas, gracias a ti. Bueno, gracias a vosotras por este libro, porque yo les decía antes a nuestros espectadores, es un libro de recetas bretoneras y con el que sobre todo intentáis preservar ese legado culinario, ¿no, Pili, presidenta? Porque teníais miedo de que se perdiese. ¿Qué pasa? Que ya no sé, vosotras sí, que todavía sois muy jóvenes, pero ¿la siguiente generación no hace esas recetas o qué, Pili? Bueno, pues ya sabes que la isla que te empuja y se vive como muy, muy deprisa ahora mismo, ¿no? No todos, pero es cierto que... Y bueno, nos da un poco pena que se perdieran las recetas, porque está genial y no es tan difícil. Sí que es cierto que coges el libro, le echas un vistazo y dices, bueno, pues esto abro la nevera y lo tengo aquí, venga, no cuesta nada. Está genial. Para que no se pierdan, para futuras generaciones. Estupendo. ¿Cómo habéis recopilado, Pili, la vicepresidenta en esta ocasión, cómo habéis recopilado las recetas? ¿Forman parte de vuestro recetario personal de la asociación que está formada por amas de casa y que todas tendrán sus recetas también? Sí, esto se inició hace 10 años cuando, bueno, yo personalmente pues, vi que en la asociación se hacían muchos platos y no quedaba ninguna constancia de ello en ningún sitio, ¿sabes? Entonces, pues empecé a sacar fotografías y con las recetas originales de las socias, pues empecé a crear el recetario, porque las cocineras casi todas son socias de esta asociación.
¿Y qué tipo de recetas son, Presidenta? ¿Recetas tradicionales? Ponme algún ejemplo. Bueno, pues tenemos recetas pues, sí, más tradicionales. He dicho antes que las que abres la nevera y lo pones de nuestras abuelas y os hemos dicho transmitirlo. Pues desde pinchos un poco entrantes, pinchos pues, variados, desde un bacalao a la riojana por cercanía, porque estamos aquí geográficamente, y yo que sé, un caldo, un guisado, unos solomillos con la plancha, tremendo, o sea que muy bien, muy bien. Luego de postres, pues lo mismo, muy asequible. Todo, un montón de postres. Sí, totalmente, genial, pero muy bien, se puede hacer. Vicepresidenta, tenemos algunos problemas de sonido. La verdad es que a veces las telecomunicaciones nos juegan malas pasadas y no escuchamos muy bien a Pili. No sé cuál es el motivo, pero nos estaba contando que son recetas muy tradicionales de ingredientes sencillos, pero muy sabrosos. Ponos un ejemplo tú de una receta que podamos hacer en casa de este fin de semana, por ejemplo, sin ir más lejos. Pues mira, yo que lo más fácil es ver una receta del libro, que para eso lo hemos citado, ¿verdad? Te voy a decir que, por ejemplo, tenemos aquí un solomillo glaseado con foie, que queda como muy bonito, pero que es tan sencillo que podemos sentir hasta el paté. De ingredientes, pues tiene aceite de oliva, azúcar, sal y pimienta, por supuesto, el solomillo, que es la base. Elaboración, pues se hacen unos medallones, se salpimenta y se ponen la sartén al fuego con un poquito de azúcar, Y cuando el azúcar esté derretido, como si lo fuésemos a utilizar para hacer un flan, añadimos los medallones de solomillo, dejando que impregnen bien el azúcar. Echamos un poquitín de agua, cocinamos en la sartén 4 minutos y servimos con el foie y la sal en escama. Y eso es un plato sencillísimo. El que no le haga es porque ya, pues vamos, porque eso no requiere mucho tiempo. Claro. Hecho, es lo que voy a costar. Bueno, pues esa receta la voy a hacer yo este fin de semana, pero sí, pero lo mejor es que nos hagamos con el libro que se puede adquirir tanto en la oficina de turismo de Belorado como en Velopapel. Lo tiene Pili en las manos. Habéis puesto un precio a modo de donativo, porque este libro se realiza sin ánimo de lucro. Vosotras pues tenéis que cubrir los gastos de edición, lógicamente, y por 12,50, sí, 12,50 euros se llevan este libro, aunque yo creo que deberíais poner un poquito más y llevaros algo de derechos de autor que luego redunde en la asociación, Pili, porque claro, vosotras hacéis muchas cosas, ¿no?, en la asociación durante todo el año. Sí, no, lo has explicado que mejor imposible, sin ánimo de lucro. Y bueno, pues ahora mismo, como asociación que somos y por la pandemia que estamos sufriendo todos, pues no se pueden hacer todas las actividades que queremos, que se venían haciendo siempre. Entonces, una asociación con dinero tampoco es que tiene que ser para hacer algo. ¿Para qué queremos más dinero? Lo que hemos tenido, lo que tenemos, lo hemos utilizado para hacer el libro, que lo vamos a rescatar, porque es precio-coste, que todo lo has dicho muy bien, y tampoco hay que la avaricia rompe el saco, ¿sabes? Y actividades que se venían haciendo, ¿me has preguntado? Bueno, pues actividades son varias y muchas durante a lo largo de muchos años. Desde cursos de costura, cursos de cocina, cursos de restauración de muebles, cursos de Tiffany, labores de memoria, talleres de memoria y bueno, cantidad de cosas, colaboraciones como actividades de la asociación, trabajos, colaboraciones con ayuntamiento, porque la verdad es que ellos se portan muy bien con nosotras como asociación, nosotras tenemos que corresponder, todo lo que nos pidan de nuestra mano lo hacemos. Luego en verano, pues en verano desde partidas, campeonatos de bolo, campeonatos de pesca. Culturalmente procuramos traer charlas para la información. Queremos atraer sobre todo a gente joven y también como culturalmente, como que viajando se aprende, pues solemos hacer excursiones. Bueno, todavía en este momento no se puede hacer muchas de las cosas que nos has propuesto, pero en cuanto podamos retomar la actividad me gustaría mucho saludaros, ojalá pueda ser en persona y podamos hablar de que retomamos la actividad también en la Asociación de Amas de Casa.
Pilar y Pilar, Pili y Pili, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Gracias, Que vendáis a ti. muchos libros y hasta pronto. Un saludo. Gracias. Un beso muy fuerte. Adiós. A ustedes les vamos a proponer ahora planes de cara al fin de semana. Cocinar, por ejemplo, con las recetas de las amas de casa de Belorado. Un baño de bosque, ya se lo hemos contado. Bueno, pues a esto sumen las propuestas que como cada semana nos trae Carla Martín, a quien volveremos a ver este fin de semana en el LIF de la 8, ya saben, el certamen de músicos. Después se lo cuento. De momento abrimos Fila 8 y nuestra agenda cultural. El Paseo Sierra de Atapuerca expone 4 grandes esculturas que reproducen algunas de las ideas más modernas y premonitorias de Leonardo da Vinci. En el interior de la carpa, un espectáculo audiovisual conecta el pensamiento del hombre del Renacimiento con nuestro día a día. Otra exposición, una sede más de la muestra con la que la Fundación Octavo Centenario está recordando cómo era la sociedad burgalesa hace un siglo. En esta ocasión, el Consulado del Mar acoge una veintena de obras de arte de la diócesis que formaron parte de una exposición que en 1921 conmemoró los 700 años de la catedral. La compañía burgalesa Bambalúa Teatro presenta Ñam Ñam, un espectáculo protagonizado por una cazuela de garbanzos a la que todo el mundo venera por gula, avaricia o necesidad. La dramaturgia la forman más de 30 situaciones cómicas extraídas de farsas medievales, novelas picarescas o piezas del teatro breve del siglo de oro español. En la Casa de Cultura nos adentraremos en un auténtico concurso de talentos donde los personajes cobrarán vida a ritmo de rock and roll. El ganador lo decidirán los propios espectadores. Les presentamos ahora un abordaje poético sobre el miedo y las maneras de superarlo. La escalera establece los desafíos y el riesgo. Cada peldaño es un paso más hacia el objetivo o hacia el vértigo que hace dudar en el ascenso. Imagínate lo bonito que sería arriesgarse y que todo saliese bien. La mítica banda burgalesa Frío vuelve a los escenarios para presentar su nuevo EP, Todo se vuelve azul. Si los sueños se hacen realidad. 6 temas cocinados con el rock como ingrediente principal, pero aderezados con un puñado de blues, una pizca de soul y otra de pop. Dime dónde, dime cuánto se puede amar. Max vive sola, buscando la felicidad lejos de la mirada crítica de los demás. Es diferente, construyó su propio mundo, mitad real, mitad inventado, e hizo de él su refugio. Pero con la llegada de un intruso se dio cuenta de que en realidad ella nunca quiso estar sola. Pequeña Max es una pieza de teatro de títeres, objetos y poética clown que nos invita a abrir los ojos al nuevo mundo. Entre Nos es un encuentro imaginario de 2 mujeres en un espacio atemporal con una propuesta escénica minimalista en la que encontraremos a 2 seres opuestos. Entre ellas surge una conversación en la que poco a poco se irán desnudando sus almas, mostrando sus sueños, miedos y frustraciones. La obra es un homenaje a las mujeres, a su tenacidad y su forma de ver el mundo. Lo que decía, la píldora o quedarse con las ganas. ¿Tú seguro que te quedaste con las ganas? Pues no. Otro homenaje a las mujeres, en este caso a las mujeres artistas de las merindades. El Museo Histórico de Medina de Pomar expone 28 obras, óleos, fotografías, esculturas o cerámicas realizadas por mujeres vinculadas a la comarca. Tiempo para bailar también en esta Semana Cultural de Fila 8. La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León presenta en Cultural Caja de Burgos varias coreografías de danza clásica y contemporánea. Las entradas están agotadas. El Museo de la Evolución Humana mantiene parte de su programación online mientras recupera alguna actividad presencial.
Esta semana escucharemos en su página de Facebook al músico y compositor Mario Calzada, muy interesado en el jazz y la música moderna, aunque también escribe bandas sonoras para documentales, series de televisión y videojuegos. ¿Quién lava las miles de sábanas que se utilizan en los hoteles? En el italiano Gran Hotel, un personaje solitario que sueña entre sábanas y esconde su soledad conversando con las máquinas y jugando con su propia sombra. Le conocemos en Aranda de Duero. A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida colisionaron en un punto. En Miranda de Ebro, Juan Diego Boto nos habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico estuviera hoy entre nosotros. Una noche sin luna nos acerca a los aspectos menos conocidos de la vida a través de entrevistas, charlas, conferencias y fragmentos de sus obras. El viaje esta semana lo terminamos en el mundo de las apariencias, donde las personas consideradas diferentes o feas son expulsadas del país. Solo Blancanieves podrá cambiar su destino enfrentándose a la malvada reina. Este original musical pondrá patas arriba los estereotipos que te hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que realmente hace interesantes a las personas son nuestras imperfecciones y diferencias. Bienvenidos al reino de la tentación, aceptación. Son las 5:52 minutos y en este punto nos desplazamos en directo hasta el plantío donde se encuentra un equipo de la 8 Burgos preparado para acercarles a su casa a partir de las 7 de la tarde el partido que va a enfrentar a la Tizona Universidad de Burgos con el Real Canoe. Allí está mi compañero Juan Abril en la previa de este partido que por fin se va a disputar con público, poco pero con público. Adelante, Juan. Muy buenas tardes, Eneca. Aquí está ya todo preparado ya para que empiece el partido entre el Tizona Universidad de Burgos y el ZTE Real Canoe. El primer partido de la segunda fase, de la fase por la permanencia en la Leboro. Primer partido después de mucho tiempo con público en el Polideportivo Municipal del Plantío. Podrán entrar hasta poquito más de 800 espectadores para dar su ánimo al conjunto azulón en este partido. Para la previa del encuentro ha querido acompañarnos una vez más y se lo agradecemos el segundo entrenador del equipo burgalés, Juanjo Nieto. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Juanjo, primer partido de una fase en la que partís con los resultados que hay. Esto ya no se puede arreglar, así que hay que empezar a sumar ya victorias en cuanto sea posible. Si es posible hoy, mejor, ¿no? Sí, debe ser posible hoy, porque efectivamente cada partido es una final, hay que empezar a sumar cuanto antes, el hándicap es grande y hay que empezar a paliarlo cuanto antes, ¿no? El primer partido es hoy, es la primera oportunidad y bueno, el escenario parece propicio en el sentido que habrá público, tendremos ambiente y el equipo llega en buenas condiciones. Sí, porque además ya vais a poder contar con todas las novedades que han ido incorporándose paulatinamente. Mike ya le llevamos viendo algunas semanas, Ryan no pudo debutar contra Valladolid, sí pudo hacerlo Brian, ya están todos, ¿no?, a disposición de vuestro cuerpo técnico para intentar remontar un poquito el vuelo. Sí, afortunadamente sí, contamos con todos los jugadores, lo cual es una suerte y la verdad es que esperamos que todos ellos aporten, que sumen y que nos den ese plus que necesitamos para conseguir el objetivo, que es muy complicado, pero que pasa por ir partido a partido. Hablábamos con Lluís esta semana y nos decía que lógicamente él no negaba la dificultad de la empresa, pero que matemáticamente, mientras haya opciones, hay que soñar. Entonces hay que jugar todos los partidos, esto es día a día, casi como dice el Cholo Simeone, y será casi lo que el transcurrir de la competición, el que vaya colocando a cada equipo en su sitio. Así es. La empresa es complicada, pero efectivamente todavía salen las cuentas, el primer partido ahora, y lo lógico es, si creas una buena dinámica, esto puede suceder, ¿no? Entonces hay que creer y hay que empezar a creer a partir de hoy, ganando, haciendo un buen partido y reuniendo ese compromiso que creo que el equipo tiene ahora mismo, y manteniéndolo y avivándolo con una buena actuación esta tarde. Además, jugáis en casa, tiene que ser muy importante, ¿no?, asegurar los partidos en el plantío, ¿no?, en esta segunda fase. Sí, al menos estos 5 partidos que jugamos en casa, esperamos todos ellos con público, si la situación general está bien, como hasta ahora. Y efectivamente hay que asegurar estos partidos, en nuestros aros, en nuestra pista, con nuestro público,
y bueno, también con el hándicap que supone para los rivales, pues tener que viajar en algunos casos desde bastante distancia. Sí, hay que ganar esos partidos. Además lo acabas de comentar, ¿no? La presencia del público. Hoy 810 espectadores, menos es nada, pero seguro que aunque no sean 800, sean 500, sean 200, ya lo decía Luis, ante Valladolid se notó muchísimo los que eran. Esto al final tiene que ser el jugador número 6, ¿no? Exacto, se ha notado cada vez que ha podido entrar público al planteo, se ha notado contra Valladolid, contra Lugo también, que jugamos un buen partido y casi nos lo llevamos. Se notó también la presencia del público. En un mal momento te empujan, en el buen momento te agigantan. No, el público es muy importante y aquí en el planteo siempre ha apretado mucho tradicionalmente y se nota muchísimo. Sí. Para empezar, el duelo es contra Canoe, otro equipo que también ha pasado con una victoria como vosotros, con lo cual este partido tiene casi valor doble, ¿no? Porque es el rival ahora mismo más cercano a vosotros y aunque parezca una tontería a estas alturas, adelantar a un rival en la clasificación y dejarle llevar una victoria de distancia puede servir para que el equipo vaya viendo que el objetivo es factible, ¿no? Sí, ese golpe psicológico, ¿no? Ese valor doble de este partido que tú reflejas tiene mucho sentido, sí, empezar a escalar en la tabla, empezar a subir puestos, eso puede venirnos bien, puede darnos ese golpe de moral que necesitamos para afrontar próximos compromisos, así que sí, Canoe, pero nada de confiarse, es un partido que va a ser muy difícil, ellos vienen sin presión aquí a jugar fuera y lo harán, seguro nos pondrán un partido muy difícil. Sí, porque además Canoe es un equipo que ha conseguido resultados, entre con muchas comillas, un poco contradictorios, porque viene de ganar en su último partido en el pez volador al HL Alicante, a uno de los grandes, pero sin embargo perdió contra Lleida, que venía cargadísimo de partidos, además, según su propio entrenador, dando una imagen muy mala, pero nunca te puedes fiar de la última impresión, ¿no? Exacto, no estuvieron bien el pasado martes, en el partido que recuperaron en Lleida, pero efectivamente en el anterior habían estado muy bien contra Alicante, uno de los grandes de la competición. Es ese tipo de equipo que va muy por rachas y que puede ser peligroso si empiezan anotando tiros y les dejamos jugar muy sueltos. Así que los primeros minutos, como siempre en cada partido, importantes para marcar el tono de lo que vendrá. ¿Y cómo es este Real Canoe? Hemos visto su plantilla, tiene gente muy joven, gente salida lógicamente de la cantera del baloncesto de Madrid y algún veterano ilustre que ya conoce un poquito, sobre todo lo que es la ACB, como Dani Clark. Es un equipo que tiene sus armas, lógicamente, si no, no estaría aquí. Sí, parece que han viajado con alguna baja, precisamente la de Daniel Clark, que creo que no será de la partida, aunque bueno, esperaremos hasta el último momento. Y sí, se compone básicamente de jugadores muy jóvenes, muchos salidos de las canteras de Madrid, muchos del Real Madrid, por ejemplo, viejos conocidos del baloncesto de cantera, como Dani de la Rúa, Alberto Martín, que creo que tampoco será de la partida. Y luego ese veterano que les da un plus de veteranía, de experiencia, de conocimiento del juego. Entonces, bueno, era un equipo que sí, de los modestos, por presupuesto y por muchos motivos, pero que siempre que han puesto en dificultad a muchos equipos. Han ganado a Palma, que está arriba, y luego le llevaron a la prórroga en el segundo partido. Han ganado a Alicante, han ganado a Murcia y han peleado varios partidos contra el Mansa, jugaron 2 prórrogas. No, muy peligroso, muy peligroso. Hay que tener mucho respeto por el rival. Así que además vienen con bajas, pero eso les hace todavía que os fiéis menos, ¿no? Porque al final los que van a estar van a tener que apretar más los dientes y lo van a poner más difícil todavía. Exacto, saben que van a jugar más minutos, van a gozar con esa confianza que les da el saber que van a estar más tiempo en pista. Y sí, y van a tener pues como la no presión de no tenemos por qué ganar este partido, ¿no? Llegamos con bajas. Entonces, si lo sacamos muy bien y si no, pues no pasa nada, es lo normal. Así que doble peligro y sobre todo nosotros no nos podemos fiar. No podemos ver a un equipo allí en el frente disminuido, sino que tenemos que respetarlo al máximo. Pues Juanjo, muchísimas gracias y muchísima suerte para el partido. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los espectadores. Pues muchísimas gracias a Juanjo Nieto y esta ha sido la previa de este partido que comenzará a las 7 menos 5, la emisión a las 7 el partido entre el Tizona Universidad de Burgos y el ZTE Real Canoe. Te veremos, Juan, en un ratito, menos de una hora, a las 7 menos 5 en directo, aquí en la 8 Burgos. Y creo que muy pronto veremos también, hoy no hemos tenido oportunidad de charlar con él, a tu compañero en la narración, a Juanjo Nieto, aquí en 8 Magazine. Ya se lo contaremos, espero que sea muy pronto. A ustedes también les vamos a ver pronto, el martes, a partir de las 4:30, aquí en 8 Magazine. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten del fin de semana.